Hay un pensamiento en la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, el versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo número 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. La palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio y ahora gracias por la oportunidad de estar en su casa de oración. Señor, gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia de su Espíritu. Padre amado, gracias por su compañía bendita y ahora agradecemos la compañía de los amigos y amigas y la presencia de los hermanos y hermanas. Agradecemos también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Padre Santo, que todos y todas reciban grandes y ricas bendiciones de parte suya. Dios eterno, Padre Santo, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, capacítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Dios, que su palabra, como una espada, penetre hasta lo profundo de nuestra mente y pueda llegar hasta la esencia misma de nuestro ser y cambiarnos y transformarnos a la semejanza de Cristo Jesús. Que se produzca en nosotros la conversión y que experimentemos el arrepentimiento, un cambio de la mente y que nuestra vida entonces produzca los frutos del Espíritu. Dios eterno, Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Durante la semana estamos trabajando con la serie Romanos a pesar del pecado. Hoy tenemos que trabajar con Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el versículo 32. En esta sección del libro trataremos de comprender qué nos dice Pablo con relación al pecado. Y más aún, en el libro de San Mateo, capítulo 24, el versículo 37, el Señor Jesús nos da un punto de partida de un hecho real que anuncia cómo serían las cosas en nuestro tiempo. Mirándolo de esta manera, Pablo nos explica lo que ocurrió en el pasado y el Señor Jesús nos dice que lo que ocurrió en el pasado se repetiría en el presente. Si con cuidado analizamos lo que Pablo nos dice del pasado, comprenderemos lo que Cristo nos quiere decir del presente. Y cuando comparamos una cosa con la otra, descubrimos que hoy en día usted y yo somos los testigos, somos los protagonistas del cumplimiento profético de Jesús. Dicho esto, usted entonces tiene que tomar una decisión. El Señor Jesús dijo muy claramente que sería como en los días de Noé. Veamos. San Mateo capítulo 24, versículo número 37. Dice la Biblia: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice ahora? ¿Qué dice el 39? ¿Qué dice el 39? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Y si usted sigue leyendo, el Señor Jesús comienza a dar una amonestación. Dice el versículo 40. Entonces estarán 12 en el campo,
El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y dice Cristo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Escuche, por favor. Cuando todo empieza en el versículo número 3 del capítulo 24, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces Cristo comienza a explicarles lo que pasaría en el tiempo final. Y les dice, para el tiempo final, cuáles serían las señales que indicarían su venida. Y después que termina de hablarle de las señales, entonces Cristo le dice, miren, les voy a dar detalles de qué estaría pasando con la iglesia cristiana. Y entonces les da 5 parábolas. Pero entre las señales de la segunda venida y las 5 parábolas, les dice que sería como en los días de Noé. Si usted entiende los días de Noé y los compara con los días actuales, usted se quedará con la boca abierta. Y más aún, si usted compara la temática de Romanos con relación al pecado, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo número 32, es más, usted puede tomar Romanos, capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, toda esa sección, y la compara con nuestro tiempo, y la compara con los días de Noé, y usted queda con la boca abierta. El Señor Jesús, sabiéndolo, lanzó lo de los días del día de Noé, lo de la época de Noé. Será como los días antes del diluvio. En otras palabras, a los de afuera, miren lo que estará pasando, pero a los de adentro, miren lo que le estará ocurriendo. Jesús describió en forma bien clara y fehaciente lo que ocurriría con los de afuera, los que no son cristianos, pero también lo que estaría ocurriendo dentro de su iglesia. Resumamos. En Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 32, descubrimos una explicación de Pablo con relación a lo que pasó con los de afuera. Pero qué interesante que Jesús nos escribe ahora en San Mateo capítulo 24, versículo 41, hasta el capítulo 5, final del versículo 25, capítulo 25, nos describe lo que estaría pasando con la iglesia cristiana. Nos dan una carta clara de lo que estaría pasando afuera y lo que estaría pasando adentro. No sé si el tiempo nos dará para ver las dos cosas, pero por lo menos debemos ver una buena parte de lo que estaría pasando afuera. Porque lo que Pablo describe en relación en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, nos dice y nos hace entender que si aquello se está cumpliendo, entonces las parábolas de Jesús, que son 5, que tienen que ver con la iglesia cristiana, también se están cumpliendo. Si usted lee el periódico y el periódico le dice las noticias de hoy y usted la pasa por alto, por ejemplo, si el periódico le dice, mire, va a caer una granizada terrible, no salga de su casa, guarde su carro. Y usted dice, yo no creo en la meteorología, yo no creo en esa bobería. Y usted sale, viene a la granizada y lo desbarata. ¿Usted se lo buscó o no? A ver si o no. Y es lo que está haciendo Jesús. Miren, esto es lo que pasará, esto es lo que estará ocurriendo. Y no solamente se anunció, usted y yo lo estamos viviendo. Y a pesar de estar viviéndolo, dice Cristo, y no entendieron. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Los antediluvianos no entendieron. Y hoy día, usted le explica la cosa a la gente la ve, valga redundancia, con sus propios ojos, y no entiende. Se emocionan por un momento, se asustan, y al otro día vuelven a la misma bobería. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Les recomiendo que lea Mateo 24 y 25 en su casa. Y ahora vamos rapidito a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa la Biblia? Capítulo 24, versículo 37. Jesús dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo dice casándose y dándose en casamiento, no es que la gente va a estar actuando, haciendo matrimonios y yendo a las iglesias o a la oficialía civil. No. Es que estarían practicando las cosas que se hacen en el matrimonio de cualquier manera. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, es un relajo este asunto ya. Entonces se está cumpliendo la profecía de Jesús. Y cuando él termina de hablar de la cuestión de los días de Noé y comienza con las 5 parábolas, nos está diciendo, y dentro de la iglesia van a pasar estas cosas. Yo sé que algunos están picados de la curiosidad. Tomemos 5 minutitos, 1 minuto por cada parábola, ¿le parece bien? ¿Le parece bien? Pero cuando llegue a su casa, léalas.
La pregunta clave está en el versículo 3 del capítulo 24, cuando le preguntan, ¿qué pasará al final? ¿Cuáles serán estas señales de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? Nosotros estamos viviendo en ese tiempo. 5 parábolas. Parábola número 1, ladrón en la noche. ¿Cómo se llama? Cristo le dice, velad, porque la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. No va a avisar, no va a anunciar, ¡hey! ¿Están listos? No. Las señales ya anunciaron y va a llegar de repente. Número 1, ladrón en la noche. Ahora, ¿cuántos grupos hay en ladrón en la noche? 2, los que velan y los que no velan. ¿Cuántos grupos? 2. Recuerde que las 5 parábolas no son para los de afuera, son para los de adentro. A los de afuera ya Cristo dijo que serían como en los días de Noé. Y cuando leamos y estudiemos rapidito lo que Pablo dice, usted se quedará con la boca abierta como si estuviera leyendo un libro o un periódico que se escribió esta mañana. Y ya eso tiene 2000 años de escrito. Número 1, ladrón en la noche. 2 grupos. Los que velan y los que no velan. Recuerde, Cristo está refiriéndose en este momento a los miembros de la iglesia cristiana en todo el mundo. Segundo, la parábola del siervo fiel y prudente y la parábola del siervo malo que maltrata al siervo fiel y prudente. ¿Cuántos siervos son? 2. ¿Pero no son los 2 siervos del mismo Señor? Sí, Señor. Entonces, dentro de las iglesias cristianas, habrían siervos fieles y prudentes que darían a su tiempo el alimento a la iglesia, pero habrían pichones de demonio, siervos del Señor, maltratando a los siervos fieles y prudentes. ¿No es lo mismo que trigo y cizaña? A ver, ¿sí o no? Entonces, no se sorprenda que si usted está ocupado en las cosas de Dios, interesado en ayudar las cosas de Dios, y que venga un pichón del demonio adentro de la misma iglesia y le fastidie la vida, no se asuste, eso es normal. Ore por ese infeliz. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dijo Jesús? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendecid, no maldigáis. Y entonces dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué hay que hacer con el siervo malo? Ore por él, clame a Dios por él para que no se lo lleve el diablo, porque si no cambia su actitud, cuando Cristo venga le dirá, oiga mi negro, a usted yo no lo conozco, quítese de ahí. ¿Cómo lo llama Cristo? Cabrito. Ya llegaremos a los cabritos. ¿Saben lo que es un cabrito? Seguro que saben lo que es un cabrito. ¿En qué se diferencia un cabrito de una oveja? Alguien dijo por aquí en qué se diferencia. ¿En qué se diferencia? ¿Tienen cuernos las ovejas? ¿Las ovejas tienen cuernos? ¿Los cabritos tienen cuernos? Entonces mira a ver quién tiene cuernos, ya usted va a saber que es un cabrito. No, a nadie le crecen los cuernos. Pero usted sí puede ver los frutos de cada uno, ¿o no? ¿Sí o no? Siervo fiel y prudente y el siervo malo. 2 grupos. Número 3, ¿habló o no habló Jesús de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuántas eran vírgenes? ¿Cuántas tenían lámparas? ¿Cuántas estaban preparadas para las bodas? 10. ¿No estaban esperando al novio? ¿Cuántas se durmieron? 10. ¿A cuántas se le apagó la lámpara? A 10. ¿Y cuántas se despertaron? 10. ¿Y cuántas tocaron para entrar? 10. ¿Y cuántas entraron? ¿Cuántos grupos entonces? ¿Y cómo la llama Cristo? Las fieles y prudentes y las insensatas. ¿Pero no eran del Señor esas 10 vírgenes? ¿Y no estaban en la iglesia? ¿Y por qué esperaron hasta el final para perderse 5? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Así que querido, querida, asegúrese qué virgen es usted. ¿Cuál fue la diferencia? Una palabrita clave. La palabrita clave es alcusa. Bueno, llévese una palabra nueva ahí, dígale en su casa que aprendí una palabra nueva. ¿Cuál es la palabra clave? Alcusa. ¿Qué es alcusa? Un envasecito de barro. Las prudentes tenían aceite extra y las imprudentes no tenían suficiente aceite. Cuando el novio llegó, las prudentes limpiaron. Oiga, hace unos días conocí un alfarero de generaciones, su familia tiene 800 años haciendo alfarería, y él es la generación yo no sé cuánto, pero él está muy orgulloso de ser un alfarero, ojalá me estén mirando. Y me regaló él hizo para mí una lamparita como la que usaba en el tiempo de Jesús.
Y me regalaron un reguero de piezas y yo dije, ¿cómo llevo yo toda esta cuestión? Así que la dejé toda por allá guardada para buscarla en algún momento. Pero la lamparita esta de barro me la traje. Y con su mechita y todo. Y le dije, Esther, yo quiero que llenemos esto de aceite y le mojemos la mecha y le aprendamos a ver si hasta que esta cuestión funciona. Porque me dijo, así mismo se usaba en la época de Jesús. Esta era la que usaban. Digo, ¿y esta cosa funciona? Me dijo, sí, digo, esto está por verse. Así que le quitaron la mechita, que era de tela, y le echaron nuevo aceite, pusieron otra mecha, empaparon la mechita, encendieron y ahí tienen la luz. Pero las imprudentes no tenían más aceite. Y le dijeron a las prudentes, dennos de vuestro aceite. ¿Y qué dijeron las prudentes? Miren, le dijeron a las prudentes, vayan a Walmart y compren. ¿O no? Porque eran las 12 de la noche. No dice que era la medianoche. El problema es que no tenían esa tienda ahí en ese lugar. Ahora, lo curioso, y se lo dejo de tarea para que se asuste, es que las imprudentes vinieron después a tocar la puerta. La pregunta para usted, ¿quién le dio aceite? ¿Y qué aceite consiguieron? Porque el novio no la dejó entrar. El chisme déjelo para su casa, piénselo después, es su problema, yo aquí termino. ¿Entraron o no entraron? Las prudentes. ¿Y las imprudentes qué les pasó? Se quedaron afuera. Pero las 10 vírgenes eran del Señor, ¿o no eran del Señor? ¿Sí o no? Número 4. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y dice, conforme a su capacidad. El de 5 produjo 5, el de 2 produjo 2, y el que le dieron 1, ¿qué hizo? Lo escondió. ¿No le parece que ahí hay 2 grupos también? Los que produjeron y los que no produjeron. ¿Sí o no? Y finalmente, estos siervos que le dieron los talentos, ¿eran siervos de quién? Del mismo Señor. Queridos, ¿se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Dentro de mi pueblo hay una montaña de gente perdida. Y número 5, cuando Él llega, el grupo que lo recibe le dice, un momento, ustedes se me van de este lado y ustedes vengan de este lado. Y a ustedes, bandidos, eso lo pongo yo. ¿Quieren el chisme completo? Capítulo 25, versículo 31. Vamos rapidito. Dice el versículo 31, San Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a lo de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Pregunto, ¿es eso un estilo de vida, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces el cristianismo es un estilo de vida, no es una teoría de vida. La mayoría de la gente que se llama cristiana hoy día tienen una teoría de la vida, una teoría del cristianismo, un argumento teórico, una práctica religiosa, pero su vida, su experiencia común y corriente del día, su experiencia diaria, contradice lo que dice creer. Son muy teóricos, se saben defender, pero ¿y tu vida qué, mi negro? ¿Tu vida qué? Aquí Cristo está hablando de una experiencia cotidiana, una experiencia diaria, está hablando de hechos, de una situación que se vive, no teorías. ¿Se entiende o no se entiende? Porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve en la cárcel. Hechos, una experiencia diaria. Uy, somos tremendo en teoría. Conocemos la profundidad hasta la raíz de una muela, se la hacemos sacar la raíz cuadrada de una muela. Espérese, compadre, es la vida práctica. Mi pregunta, ¿cuántas parábolas referidas a quién? A la iglesia cristiana. Y yo pregunto, ¿eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Entonces Cristo tenía razón. Ahora, vamos a la otra parte, como en los días de Noé. ¿Están listos para que vayamos rapidito ahora? ¿Sí o no? ¿Verdad que la Biblia es maravillosa? ¿No le parece que la Biblia es hermosa? A mí me apasiona la Biblia porque mientras usted más la estudia, usted se reconoce más ignorante. Y mientras más la conoce,
usted sabe que usted es más bruto. Interesante, ¿no? Interesante. Alguien dijo, pensaba cierto día que mi saber no era poco, mas deduje que era un loco en pensar que algo sabía. Pues si Sócrates decía ya en épocas pasadas, con modestia no muy afectada, yo ni aún sé que no sé nada. Cuando usted aprenda más de la Biblia, descubrirá que usted sabe menos. Y mientras más profundice, se reconocerá más ignorante. Y si no, estudia. Usted tiene que ser ignorante para creer que sabe algo de la Biblia. Interesante, ¿no? Y todo el que cree que sabe porque no sabe. ¿Sí o no? Y el que no sabe, es un necio, húyele. ¿Sí o no? Y el que sabe que no sabe, es un ignorante, enséñalo. Y el que sabe que es un sabio, síguelo. Pero hay otros que son tontos. Son los que saben y no saben que saben. Es un tonto, instrúyelo. El mundo está lleno de gente que sabe y no sabe que sabe. Y los más tigres, los más astutos, los más bandidos, se aprovechan de lo que esos saben y se hacen millonarios con lo que saben que no saben que saben. Y mejor dejemos esto tranquilo y sigamos con el sermón para que no se le enrede la cabeza a la gente. ¿Se entiende o no se entiende? Vayamos al libro de Romanos, capítulo 1. Vamos rapidito, estos 26 minutos tenemos que aprovecharlo al máximo. Una pregunta, oiga, ¿valió la pena estudiar lo que dijo Jesús? Lo de las 5 parábolas, ¿es verdad o es mentira? ¿Sí o no? Entonces descubra usted en la parábola de ladrón en la noche, si usted está velando o no está velando. 1, 2. En la parábola del siervo fiel y prudente, el siervo malo, descubra si usted es el siervo fiel y prudente o usted es el siervo malo. Número 3, en la parábola de las 10 vírgenes, descubra si usted es una virgen prudente o una virgen imprudente. En la parábola de los talentos, descubra qué está haciendo usted con el talento que le dieron. Y en la parábola final, cuando Cristo venga, ya usted sabrá si usted es oveja o cabrito. Si usted es cabrito, se fastidió. Si usted sabe hoy, está entendiendo hoy que el Espíritu le está diciendo, mi negro, mi negra, la cosa está mal contigo, pues arréglela hoy. No le dé vuelta al negocio, arregle su asunto hoy. Si usted sabe que usted es fastidioso y fuñón, vaya y pida perdón a la gente. Arregle sus cosas hoy, déjese de orgullo. Total, yo me voy el sábado en la mañana, que me voy al mediodía. Así que si después que me vaya, pues bueno, pues pelee usted, pues yo me voy. Y quién sabe cuándo regrese por acá, pero lo que voy a decir se lo voy a decir en el nombre del Señor. ¿O no? Y a usted también que está mirando esta cuestión. Decía una señora, oiga, uno viene y cuando se va ya no quiere volver, pero el otro día le pica la curiosidad y uno regresa. Digo, pues venga a coger su golpetazo aquí. Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo, en la primera parte o la primera sección del libro, nos presenta el así que de la condenación. En la primera sección del así que de la condenación, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 32, el apóstol Pablo explica qué pasó con esa gente del pasado, los antediluvianos. No quisieron darle gloria a Dios, no quisieron glorificar a Dios. Cuando usted estudia la palabra gloria o glorificación, usted comprende y entiende que lo que Pablo está diciendo es, no quisieron reflejar en sus vidas las virtudes, los perfiles, los atributos, las características de Dios. No quisieron dar a conocer el carácter de Dios en sus vidas. Por eso entraron en una serie de pecados y cosas raras y extrañas. Ponga cuidado, porque al estudiar a aquella gente, aquellos antediluvianos, aquella gente del pasado que fueron arrasados por el diluvio, usted entenderá lo que está pasando en el presente, ya que Cristo dijo que sería como en los días de Noé. Por favor, ponga cuidado. Iremos paso a paso, sección por sección, y usted notará cómo vienen las consecuencias del pecado. El ser humano se separa de Dios. El ser humano no quiere reflejar a Dios. El ser humano no quiere mostrar en su vida las características de Dios. Y hoy día está pasando lo mismo. Vamos rapidito a cada sección del libro como Pablo la presenta. Romanos capítulo número 1. Veamos para empezar el versículo 21. Mire cómo dice Pablo. Romanos 1, 21. ¿Cómo dice el versículo 21? Dice Pablo, pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué cosa? La palabra corazón está hablando de la mente, de la totalidad de su mente. Y su necia mente fue, como dice, entenebrecida, fue llena de oscuridad. La palabra que se utiliza allí para entenebrecido es escotizo y significa privar de luz. El pecado llena de oscuridad la mente de la gente y hace que ésta se vuelva necia, aunque proclama ser sabia. Rechazaron a Dios. Versículo 22, ¿cómo dice el verso 22? Profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios. Así que el primer paso del rechazo a Dios, el primer paso en el pecado es que el corazón se entenebrece, el corazón se llena de oscuridad. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Me gustaría hacer un trato de caballero con ustedes. ¿Piensan que esto vale la pena estudiarlo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Es pertinente lo que estamos estudiando? Pienso que sí. Efesios 4, versículo 17. ¿Cómo dice el versículo 17? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente, teniendo el entendimiento, ¿cómo dice? Entenebrecido, nus, teniendo la nus, la mente, la esencia misma de su mente, llena de oscuridad. ¿Cómo puede usted encontrar luz en la oscuridad? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Lo increíble de esto es que los que tienen la mente endurecida y el entendimiento entenebrecido se burlan, se ríen, critican la experiencia cristiana. Nunca existió una raza más longeva que los antediluvianos. Nunca existió en la tierra una gente con un conocimiento más profundo que los antediluvianos. Nunca existió en la tierra personas con los conocimientos técnicos y tecnológicos que tenían los antediluvianos. Y sin embargo, el diluvio los arrasó. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Mire lo que dice el apóstol Pablo, versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de, ¿qué cosa dice? De impureza. Volvamos al libro de Romanos, capítulo número 1. Primer paso al pecado, corazón entenebrecido. Segundo paso, vamos rapidito. Romanos capítulo 1, versículo 23. ¿Cómo dice el verso 23? Romanos capítulo 1, versículo 23. ¿Cómo dice el verso 23? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y ¿qué más? Y de reptiles. Y yo le pregunto, ¿verdad que hicieron dioses con esas imágenes, sí o no? Y los adoraron, sí o no. En otras palabras, quitaron a Dios y se inventaron sus propios ídolos. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida. No importa que se llame esposo o esposa, que se llame familia, que se llame trabajo, que se llame casa, que se llame negocio, que se llame lo que usted quiera llamarle. Lo que ocupa el lugar de Dios en la vida suya es un ídolo. Y esta gente dijeron, no nos interesa darle gloria a Dios, no queremos parecernos a Dios, de manera que nos inventaremos nuestros propios ídolos para adorarlo. Inventaron ídolos con forma de hombre, con forma de aves, con forma de animales, con forma de cuadrúpedos, con forma de reptiles. Inventaron
Oiga, y una pregunta. ¿Usted no se ha dado cuenta hoy día que casi todos los grupos deportivos siempre tienen un animal que los representa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Somos los halcones de qué sé yo qué. Somos la serpiente de qué sé yo. Oye, qué barbaridad. Si quieren parecer los animales. Rara vez usted que dice, somos los ángeles de qué sé yo qué. Nunca he visto a nadie que diga somos los ángeles. Bueno, y hay unos supuestos ángeles por ahí que son peligrosos. Los Ángeles, California, ay mamacita. ¿Sabes lo que es California? Le dejo la tarea, averigüen qué es California. Yo no lo voy a decir. Sí, yo sé que es un estado, pero averigüe lo que significa. ¿Qué usted nos quiere decir? Que la palabra California es Cali, calos es bueno. Averigüe usted lo que es fornía. Bueno, le doy una idea. Mire lo que es fornicación. Y ahí se está acercando. Entonces, su mente fue entenebrecida. Cayeron en la idolatría. Número 3. Tercer paso al pecado. Romanos capítulo 1, versículos 24 y 25. Dice el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pregunto, ¿se inventaron una falsa adoración, sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. Recuerde que Cristo dijo que sería como en los días de Noé. Y esto fue lo que pasó en los días de Noé. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? La Biblia dice que sí. Adoración es un estilo de vida. El culto será un pálido reflejo de nuestra cultura de pensamiento. Adoración es la pieza clave. Dice, no creyeron a Dios. Adán y Eva no creyeron a Dios. Le creyeron a Lucifer. Los antediluvianos no creyeron a Dios. Los judíos, cuando Cristo vino, no lo aceptaron. La adoración será la nota final cuando termine la historia de la humanidad. ¿Usted quiere saber a quién está adorando? Mire qué tipo de vida usted está viviendo. ¿Cuál es su estilo de vida? No se engañe. ¿Qué usted está viendo? ¿Qué usted está oliendo? ¿Qué usted está oyendo? ¿Qué usted está comiendo? ¿Y qué usted está tocando? Eso define su estilo de vida. Si lo que usted está viviendo y experimentando no glorifica a Dios, ¿a quién está glorificando? Entonces usted sabrá quién es su Dios. ¿O no? No os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Para quién está sembrando usted? Mire los frutos de su propia vida, en su hogar, con sus hijos, con su casa, con su mujer, con su familia, en su ambiente, en su trabajo, donde usted se mueve. ¿Cuáles son los frutos que usted está produciendo? Si está adorando a Dios, si está caminando como Dios manda. Si es verdad que usted está en comunión con el cielo, su vida producirá los frutos del Espíritu, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo no vine esta semana a entretenerlos. Vine esta semana a decirle, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. A eso fue que vine. Eso fue lo que predicó Juan el Bautista, fue lo que predicó Jesús, fue lo que predicó Pedro, fue lo que predicó Pablo y lo que predicaron los apóstoles. Y hoy día es lo que hay que predicar. Arrepentíos, cambien su mente, dejen que el Espíritu le cambie la mente. Si no nacen de nuevo, no van a entrar al cielo. Si no son convertidos, no van a entrar. No importa quién sea usted, cuántos cargos tenga en la iglesia, cuánto tiempo tenga. Si usted no está convertido, si no ha nacido de nuevo, no entrará en el cielo. No dejemos la salvación nuestra en la mano de nadie. Procure su salvación con temor y temblor, dice el apóstol Pablo. Vaya de rodillas delante del Señor y descúbrale su corazón. No descargue en nadie su salvación, descárguela en Cristo Jesús. El mundo está lleno de gente religiosa que no quiere ser responsable de su propia vida. Quiere que otro piense, que otro diga, que otro haga.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Brincar. Y ahora caminar. Y ahora. No, déjese de eso. Haga como los bereanos. Vaya a la Biblia para saber si esas cosas son así. ¿O no? ¿Sí o no? En este tiempo, el trabajo que debe hacerse es el que hizo Juan el Bautista. Hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos a la prudencia de los santos, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Tiene que producirse un reavivamiento espiritual en las familias, una relación entre papá y mamá y una relación con los hijos. Los hogares tienen que levantarse. Satanás sabe que si los hogares no se levantan, no habrá ningún reavivamiento. Y las familias cristianas están fingiendo, una gran mayoría de ellas, lo que no son. Y los de afuera están confundidos porque están mirando a las familias que no son lo que deberían ser. Pero compadre, déjese de bobería. Es a Cristo Jesús quien hay que mirar. Isaías 45:22 dice el Señor, mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miren al Señor. Pablo dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. No es a los seres humanos que tú tienes que mirar, mira al Señor. Y no es disculpa perderse porque hubo una cizaña en la iglesia, no sea bobo. No sea bobo, no te pierdas porque otras hace cosas malas. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Ese es el mensaje de hoy. Siéntate con tu mujer, tu esposa, siéntate con tus hijos y pon las cosas sobre la mesa. Y sincérate y dile, bueno, si yo no he sido responsable como el sacerdote de esta familia, perdónenme, ayúdenme. La maestra es la mamá, el sacerdote soy yo. Si no he llamado al culto, si no he llamado a la oración, si no he llamado al estudio de la Biblia, yo he fallado como papá. Así que perdónenme. Y comience hoy, compadre. Comience hoy, que Dios sabe cómo hacer que se redima el tiempo. Recuerde que lo que estamos estudiando es lo que pasó con los de afuera, con los antediluvianos. Y podemos mirar para afuera qué está pasando. ¿Están pasando estas cosas o no están pasando? Hay una palabra clave ahí. Mire el versículo 24. El versículo 24 dice, Dios los entregó. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Ahora, mire el 26, lo que dice también. El 26 dice, Dios los entregó. ¿Lo dice o no lo dice? Mire el 28, lo que dice también. Dios los entregó. Una declaración judicial. Ah, tú no quieres, no. Tú sí, no. Pues mira, querido, entonces, ahí te entregué. Ustedes no se dan cuenta que el mundo está peor cada vez. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Sí o no? Hace un buen tiempo que estoy viajando y es bochornoso, alarmante, triste y doloroso ver cómo todo va cambiando. En estos días pasé un mal rato en un viaje de 9 horas porque alguien tenía un perro encima. Yo no tengo ningún problema contra los perros, pero ¿cómo usted se tira un perro encima 9 horas y todo el mundo alrededor oliendo los pelos del perro? Mire qué barbaridad. Y usted no puede hacer nada porque tiene que aguantártela ahí con el perro. Y para colmo, madre, el perro se la cogió conmigo. Ay, señor. Úpale. El pobre perro no me entendió la mirada. El perro me mira y le digo yo estoy tranquilo, compadre, yo no estoy contento, ¿no? Y el pobre perro cuando lo pone en el suelo, pregunte para dónde viene, cosa linda, babacita, linda. Digo, ay perro, si tú pudieras entender. Viene el perro y me hace con la patita, digo, mire, bandido, quítese de ahí. No, yo no dije eso. Lo miré con cara de buena gente y dije, ay querido, si tú supieras el lío que yo tengo aquí ahora, porque todos esos pelos tuyos están volando por todas partes. Y todo el mundo, ay, qué perro tan lindo. Digo, 9 horas con un perro ahí al lado, compadre. Yo no tengo problema con los perros, pero compadre, 9 horas. No un perrito, no, un perrón. Porque si fuera un perrito chiquitín, pero un animal grandote que había que... Oye, ¿usted me está entendiendo? Digo, pero estarán locos, ¿cómo se enganchan a un avión con un perro? Ay, todo el mundo feliz con el perro. Y yo decía, Bueno, benditos sean los perros. Vamos a seguir. Número 4. Número 4. Dice el versículo 24, Dios los entregó, número 1, a la inmundicia. Creo que no he dicho esto, tengo que decirlo ahora. Escuchen, miren, hay un método de estudio que estamos utilizando esta semana que se llama
Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa eso? Bíblico porque es solo la Biblia. Gramático porque tiene en cuenta las palabras que hay en la Biblia. Y descriptivo porque las mismas palabras, los mismos versículos de la Biblia describen todo el asunto. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? En el versículo 24 dice que Dios los entregó a la inmundicia. La pregunta de nosotros es, ¿y qué inmundicia? El método nos dice qué cosa es inmundicia. Mire lo que dice la palabra inmundicia en el original. La palabra es acatarsia, que significa impureza, inmundicia. San Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, mire cómo Cristo describe este asunto. Vamos rapidito. San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. ¿Qué dice el versículo 21? Dice el Señor Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué salen? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan ¿a quién? Al hombre. ¿Qué es lo que está inmundo y feo? El corazón del hombre allá adentro. ¿Dónde tiene que trabajar Dios a través de su espíritu? Allá adentro, cambiar eso allá adentro. Hay personas que se convencen de la verdad, pero no se convierten a ella. Y entran a la iglesia con toda su inmundicia y la cubren y la recubren. Tiene que permitir que el espíritu te rompa eso ahí adentro. No es solo convencerse de una buena doctrina, es convertirse a Cristo Jesús, el Señor de la doctrina. ¿Se entiende o no se entiende? Llegamos a la casa de... No, eso no se lo voy a decir. Yo voy a decir con mis hermanos. No sé, con mis hermanos. Los entregó a la suciedad, a los deseos malignos propios de corazones que han rechazado a Dios. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Traducción, que sus cuerpos sean deshonrados entre sí mismos. Uno de los cuerpos contrarios a las intenciones originales del Creador. Hicieron las cosas opuesto a lo que Dios estableció. Caminaron conforme a lo que no estableció el Señor. Vivieron como Dios no quería e hicieron como le dio la gana. ¿No se estamos entendiendo? Seguro que no se estamos entendiendo. ¿Sí o no? La frase, Dios los entregó, un abandono judicial. En el versículo 26 dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, sentimientos vergonzosos. Este vocablo comporta la idea de deseos malos e incontrolables. Vergonzoso significa deshonra, desgracia. Génesis capítulo 2, versículo 24, Dios establece cómo deben hacerse las cosas. Las cambiaron. Cambiaron el diseño de Dios, establecieron otro diseño. Retocaron el diseño divino para establecer un diseño humano. Por eso Dios los entregó, dice la Biblia, a pasiones vergonzosas. Versículo 28. Los entregó a una mente reprobada. Entregó judicialmente, Dios les dejó a su suerte. La mente programada por el diablo se asienta por caminos contrarios a los caminos de Dios para hacer cosas que no convienen, cosas que ofenden la santidad de Dios. La depravación del hombre abarca tanto lo espiritual como lo moral y lo social. Y solo el Espíritu Santo es capaz de impedir el desenfreno entre los hombres. Necesitamos ser transformados por su Espíritu, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así que, ¿sí o no? Dios los entregó. Judicialmente los entregó. Dios ha sido paciente, dando tiempo para que se produzca en el ser humano el arrepentimiento necesario. Paso número 4. Frutos del pecado. ¿Cuáles son esos frutos del pecado? Aquí hay una lista inmensa, una lista interesante. Vamos a leer cada uno de esos pecados que Pablo menciona allí
y entonces vamos a despertar la curiosidad a ver si quieren saber qué significa cada uno. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 31. Vamos rapidito. Aquí vamos a aterrizar para que usted se quede con el interés de oír más y tenga que venir mañana. Romanos capítulo 1, versículo número 28 al 31. El apóstol Pablo nos presenta claro los frutos del pecado. ¿Cómo dice el versículo número 28? Una lista bien fea. Dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Yo le pregunto, ¿todo esto que hemos estudiado se está viviendo hoy en día, sí o no? Entonces estos son los días antes del diluvio, estos son los días de Noé, estos son los días que dicen que ya Cristo viene por segunda vez. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oiga, ¿no le pica la curiosidad saber qué significa cada uno de esos pecados? A ver, ¿lo quieren o no lo quieren? Pues como dice en la película, continuará. Cosa linda, mamá. ¿Es linda la Biblia? ¿Es linda o no es linda? ¿Se da cuenta que la Biblia le golpea, le raspa la piel, vuelve y le golpea y después le pone un ungüento para que no le duela tanto? Pero ya tiene el tablazo dado, ¿sí o no? Cuando el Espíritu viene, transforma la vida. Pero no con palabras suaves, sino con las palabras que hieren, pero sanan. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Mire, déjeme decirle esto en palabras claras porque el tiempo ya se acabó. Si usted sabe que tiene que entregarse al Señor, si usted sabe que tiene que bautizarse, no esté dando vueltas. Acérquese al pastor, o acérquese al pastor Velosa, o acérquese a uno de los ancianos y dígale, yo estoy listo. Y tome su decisión y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que pongan su nombre en el libro de la vida y alcance salvación y vida eterna. Usted está dándole vuelta a la cosa. Eso es claro. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hay una persona que me dijo, ¿cuándo me bautiza? Y dije, ay mamá, tenemos que poner bautisterio aquí rapidito para empezar a bautizar gente. ¿Se bautizó Jesús? Entonces usted tiene que bautizarse también. Así sencillamente. Aquí está el pastor Velosa, el pastor Hudson está por ahí y algunos de los ancianos, o háblese con el director de comunicaciones que está aquí enfrente siempre, el hermano Martín, y haga su decisión y olvídese del resto. Haga como Dios dice. María le dijo a aquella gente en la boda de Caná, hagan todo lo que Él les diga. ¿Qué cosa se necesitaba? Vino. ¿Qué le dijo Cristo que cargaran? Agua. ¿Quién ha visto que se bebe agua por vino? Nadie. ¿Pero hicieron lo que hizo Jesús? ¿En qué se convirtió el agua? Pedro, duró la noche tratando de pescar. ¿Cuánto pescó? Nada. Al otro día por la mañana, con el sol encima, le dijo Cristo, ¿vamos a pescar? Le dijo, tira la red. ¿La tiraron o no la tiraron? ¿En la palabra de quién? Se llenó la red. Entonces usted tiene que tener fe. O usted le cree a Cristo o usted se fastidió. El joven rico, ¿le creyó a Cristo? ¿Le creyó a Cristo el joven rico? No, se perdió. Si se salvó después, no lo he leído en la Biblia todavía, pero para mí el tipo se arregló. Ahora, Zaqueo, ¿le creyó a Cristo? Y se salvó. El ladrón en la cruz, ¿le creyó a Cristo? ¿Y usted a quién le creerá? ¿Está seguro? Entonces ya no pierda más tiempo, compadre. Ponga su vida en la mano del Señor. ¿Qué le garantiza que usted va a estar aquí mañana? Y más, si usted no tiene hoy el derecho a la bendición, ¿qué garantiza que la tiene mañana? Sí, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, dice el Señor,
Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas yo nunca tal haga, pues yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Estás tú honrando al Señor? ¿Se atreve a ponerse en pie hoy conmigo para decir, a partir de hoy he decidido honrar a Dios? ¿Se atreve a ponerse en pie diciendo eso? Si usted sabe que tiene que entregarse al Señor, hágalo ya, no dé más vueltas. Y entonces tendrá derecho a las bendiciones de Dios. Hágalo ya. Y termino con esta pregunta. ¿Cree usted que vale la alegría estudiar la Biblia como lo estamos haciendo, sí o no? Entonces seguiremos con el mismo método. Si usted decide abrirle su corazón a Jesús y darle la oportunidad del Espíritu de entrar a su vida, y usted quiere a partir de hoy que Dios tenga el derecho legal sobre usted, levante la mano conmigo y terminemos esta reunión. Levántela bien alto. Padre amado, levantamos la mano, no para hacerle ninguna promesa. Levantamos las manos para darle todo el derecho legal sobre nuestra vida. Dios, usted conoce nuestros temores. Usted conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Usted conoce toda nuestra vida. Dios, usted sabe lo que ha impedido que nos entreguemos a usted. Venga ahora a nosotros, Señor. Hoy declaramos públicamente que entregamos toda nuestra vida en sus manos. Que el Santo Espíritu venga a nosotros y nos cambie y nos transforme y haga en nosotros lo que tenga que hacerse y produzca en nosotros la regeneración y el milagro del arrepentimiento. Bendiga a nuestras familias, Señor. Bendiga a los padres, a las madres y los hijos. Señor, despiértenos antes que sea demasiado tarde y entendamos el tiempo en el cual vivimos. Ahora llévenos en paz de vuelta al hogar y cuídenos. Y a todos amigos y amigas que nos siguen, en cualquier rincón de la tierra, bendígales grandemente. Que el resultado de esta semana, Señor, sean muchas almas para el reino de los cielos. Que las cosas de este mundo, Padre, no impidan nuestra entrada al cielo. Querido Dios, en sus manos nos entregamos. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.